Estén cómodos y en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a enseñar la palabra del Señor. Tenemos el tema Éfata, o sea, sea abierto. Vamos a titular el tema de esta manera. Y para decir sea abiertos porque hay algo cerrado, ¿no? Hay muchas cosas que han estado cerradas, pero gracias al Señor Jesús se abrieron. Cuando Adán y Eva pecaron, se cerró el camino hacia el árbol de la vida. Y dice la palabra de Dios que dos querubines estaban, por decir, en el camino con espadas de fuego para que Adán no volviera al árbol de la vida y comiera de aquel fruto y viviera para siempre. Entonces se cerró ese camino, pero luego ya encontramos que el Señor Jesús, con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, abrió el camino para que podamos entrar una vez más al árbol de la vida, que es espiritual. También se cerró el arca de Noé. Dios cerró la puerta en el momento que entraron todos los animales y además Noé y su familia habían ingresado dentro del arca y se cerró la puerta porque se vino una lluvia muy fuerte y además se ve que hubo movimientos de terremotos, hubo movimientos de diferente tipo y además todas las nubes dice que las fuentes de las aguas del abismo fueron abiertas y acá la tierra se llenó de agua y se cerró y luego Noé la abrió después cuando ya terminó todo y la tierra estaba seca. También encontramos a Moisés que encuentra un camino cerrado. Ese camino estaba cerrado porque había un mar de frente y era el mar Rojo. Y además, si iba a la izquierda, estaba cerrado hacia la izquierda, iba a la derecha también, hacia atrás estaban los edificios, o sea que estaba todo cerrado. Pero nuestro Dios le da la orden que levante la vara que tenía en la mano, y Moisés levantó la vara, y al levantar la vara dice que vino un gran viento oriental y abrió el mar Rojo, y los israelitas pasaron en seco. O sea, se abrió un camino donde no existía. Dios puede abrir caminos donde no hay. Dios lo puede hacer. Y si hablamos de nuestro cuerpo, también pueden haber cosas que se cierran. Se pueden cerrar las vías urinarias. En una ocasión oramos por una dama que se le habían cerrado las vías urinarias. ¿Y por qué se le habían cerrado? Ella había estado en una cirugía y parece que no le habían hecho muy bien los cortes que debían hacerle los médicos y ella estaba sufriendo demasiado por eso y fuimos llamados a orar por ella y invocando el nombre de Jesús de Nazaret miramos cómo el Señor Jesús puso su mano ahí en el lugar que estaba cerrado y una vez más aquella dama, las vías urinarias fueron abiertas y de una vez se fue al baño y siguió normalmente y hasta ahora vive y sigue normalmente teniendo sus vías urinarias abiertas. También puede cerrarse una arteria del corazón. No sé si alguien le ha abrido acá el pecho, el lado izquierdo. También se le puede cerrar. También se le puede cerrar el pecho, esta parte, y se le dificulta para respirar. Puede haber también que se le cerró tal vez una arteria que va a los pulmones, entre el corazón y los pulmones, y también puede estar padeciendo. También en la ocasión oramos por una dama que ella había tomado algo para botar cálculos y un cálculo se le había quedado en la recta que va la arteria que va, o sea que es como un tubito que va de los riñones a la vejiga, ¿no? Y era un dolor insoportable que ella tenía. Había ido a los médicos, allá dijeron que lo único que podían hacer por ella era hacerle una cirugía, cortarle, pero la cita se la habían dado por una fecha ya tardía, ¿eh? O sea, eso indicaba que tenía que sufrir por lapso 15 días o 20 días, sufriendo con un dolor tan terrible y un cálculo, una piedra, podemos decirlo, que se había tapado las vías urinarias y además esa piedra producía un dolor insoportable. Pero también fuimos invitados a orar y se oró invocando el nombre de Jesús, tanto el esposo como ella creyeron, y en el glorioso nombre de Jesús Nazaret, este
cálculo que estaba ahí atascado desapareció y se abrieron las vías urinarias y el dolor desapareció totalmente. Gloria a Dios. Y podemos también encontrar que también algunos intestinos se pueden tapar. Se pueden tapar también. Entonces se necesita que sean abiertos. Pero hay algo preocupante que a veces pasa en la iglesia, es que en ocasiones se ha cerrado el entendimiento. Eso es grave. Y la palabra de Dios dice que los discípulos que tenían el Señor Jesús se le había cerrado el entendimiento. No podían entender lo que el Señor Jesús les explicaba. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran entender y comprender las Escrituras. Y puede haber aquí alguien en esta noche que se le dificulta entender la palabra de Dios. Lleva un tiempo extenso oyendo la palabra de Dios y posiblemente haya leído la Biblia, pero se le dificulta entenderla. Porque yo puedo leer la Biblia varias veces, leerla 10 veces, pero tener el entendimiento cerrado. Cuando digo entendimiento cerrado es que la puedo entender no de la manera correcta, porque se necesita entender la Biblia de la manera correcta, saberla interpretar, ¿sí? Porque si la interpreta torcida, y por eso es la razón que han salido tantas doctrinas de diferentes índole, por eso unos se interpretan de una manera, otros de otra. Entonces se necesita interpretarlo de la manera correcta. Y para ello necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Necesitamos. Y también la palabra de Dios habla de además del entendimiento, también dice que algunos hombres que lo oían el Señor Jesús, dice que tenían sus oídos, que oían pesadamente la palabra de Dios. ¿Sí? O sea que también los oídos espirituales estaban cerrados. ¿Sí? Pesadamente. O sea que el Señor Jesús les enseñaba. Imagínense cómo enseñaría el Señor Jesús. Uno leyendo ahí se encuentra una enseñanza súper hermosa y poderosa. ¿Sí? ¿Cómo sería estar sentados y el Señor Jesús aquí también con nosotros y enseñándonos esa elegancia para enseñar? Pero a pesar de esa capacidad del Señor de enseñar y la unción que tenía, el poder que tenía y la autoridad que tenía para enseñar, había muchos que no podían entender. Estaban con sus oídos cerrados, pero tenían sus oídos cerrados por causa de orgullo. Y el orgullo que tenían es un orgullo religioso. Y es el orgullo que nos lleva a los fracasos. Por eso, mi hermano, cuando usted aprendió algo, tal vez alguien se lo enseñó mal, pero llega alguien que se lo enseña bien, ponga cuidado. Sí, amén. Ponga cuidado porque hay cosas que se debe reaprender. Amén, amén. Reaprender. O sea, algo que enseñaron que miramos que no está bien, entonces hay que aprenderlo de la manera correcta. Y la palabra de Dios dice que la verdad es la que nos hace libres. La verdad nos hace libres. Entonces también tenían cerrado, dice que ellos no podían tener el Señor porque habían, a pesar de ellos, no tenían sensibilidad, eran insensibles. Se necesitaba que se abra el corazón de ellos y abra una sensibilidad. Que ellos eran de los que, si les tocaban flauta, dicen que no bailaban, o sea, no se contentaban. Y si habían echadores que andaban gritando, dando a conocer que había aflicción, que había muerte, ellos no lloraban. O sea que ni lo uno ni lo otro. No se alegraban por la gran noticia que el reino de Dios se había acercado. Y tampoco se asustaban si el Señor les decía: mire, el hacha está a la raíz del árbol. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Tampoco. Ni la corrección, ni la alegría, ni la buena noticia, nada. Y le pregunto a usted: ¿alguna vez ha llorado o nunca ha llorado oyendo palabra de Dios? ¿También ha reído con los que ríen? Cuando ha ido al cementerio ha llorado con los que lloran. Uno mirando llorar a otro, también le dan ganas de llorar. Y a veces personas desconocidas. Pero también cuando otro ríe, también le dan ganas de reír. Uno mira una gran cantidad de gente riendo. Y uno dice: ¿cuál será el chiste? Pero al último termina riendo sin saber cuál era el chiste. Porque miró reír a otro. ¿Sí le ha pasado así?
Al último dice, a ver, cuéntame el chiste, ¿qué se trataba? Y ya, cuando le cuentan, ya vuelve a reírse otra vez. Pero ya se había reído, sin haber conocido cuál era el chiste o la gracia, ¿sí? Encontramos, ahora nos vamos a algo que tiene que ver con algo físico, donde el Señor Jesús hizo milagro o sanidad. Y esta sanidad fue un hombre que era sordo y tartamudo, dos cosas. No era mudo, sino tartamudo. Usted sabe qué es ser tartamudo. O sea, sordo, repito, y tartamudo. El Señor Jesús había sanado a un sordo que tenía espíritu de sordera y de mudez. Y el Señor le había dicho en esta ocasión, espíritu sordo y mudo, sal de este joven. Y el espíritu sordo y mudo le había salido y aquel joven había quedado sus oídos abiertos para oír y también continuaba hablando normalmente así como nosotros. Y aquel espíritu que tenía se había ido y nunca más había vuelto. Yo estoy seguro que cuando el Señor Jesús sacaba un espíritu, nunca más volvía. Pero en esta ocasión de la porción bíblica que leímos, encontramos al Señor que luego de haber hecho un recorrido en las cercanías de Sidón, iba por Decápolis. Y en este lugar, podemos decir, como decir Algeciras, ¿sí? Pasaba por ahí y le presentaron un hombre que era sordo y tartamudo. Y le pidieron que le pusiera las manos encima para que sanase. Y el Señor hizo algo diferente que había hecho en otras ocasiones. El Señor le metió los dedos a los oídos y luego saliva y le metió también dedos allá adentro de la lengua para adentro. Y la palabra de Dios dice que el Señor gimió, levantó su ojo al cielo y gimió. Cuando dice gemir, está hablando que el Señor estaba mostrando en ese momento una gran misericordia, una gran compasión por aquel sordo y tartamudo. Porque esa sordera y tartamudo le había llevado porque mucha gente se burla de él. Por ejemplo, una ocasión se encontró alguien con un sordo. Y el sordo le pregunta al vecino cómo le ha ido. Y el vecino le dice, le cuento que mi esposa está enferma y además de eso una lluvia fuerte nos corrió el techo de la casa. También mi hijo tuvo un accidente. Le contó cantidad de cosas malas. Y él, como era sordo, el otro le dijo, gracias al Señor, qué bueno. Eso es lo que queremos. Entonces eso traía motivos de burla. Este sordo había sido motivo de que los demás se le burlen. Otro lo podía insultar y el sordo no sabía. Y tal vez le podía hacer cosas y la sordera le evitaba oír lo que le decían. Y si alguien cantaba, no podía oír lo que le cantaban. Lo que cantaba, no podía oír noticias buenas ni malas. Era alguien que estaba ausente de los sonidos. No sabía qué cosa es cuando canta un pájaro. No podía oír el sonido del agua. Es algo terrible. No sé si alguien se ha quedado sordo por un rato. Yo una vez quedé un tanto sordo, pero no al 100%, y eso es feo. Hasta uno pierde un poco el equilibrio. Sí, amén. Sabes que es sordo jugando fútbol y eso. Estaba jugando bien cuando quedé sordo, no hay un movimiento que hice. Eso me desequilibró, ya perdí el sentido de los movimientos que quería hacer. Eso es feo. Entonces la sordera de este hombre lo llevó al Señor a tener compasión y además la tartamudez, porque el tartamudo a veces le burlan demasiado. Se le burlan los burlescos. La persona seria nunca se burla del otro. Son los burlescos. Y burlescos en todo pueblo, en todo lugar hay miles de burlescos. Las personas serias consideradas los demás, se puede decir, se habla de un 10%, pero hay 90% que son burlescos. Pero la palabra de Dios dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores.
que no nos sentemos para que seamos bienaventurados. Sí, ya es que es una reunión de burladores. Entonces el Señor Jesús, al conocer la situación de ese hombre que había sido el objeto de burla de miles de personas por su falta de audición, por no oír, y por su tartamudez, el Señor gimió con compasión y miró hacia el cielo, y luego bajó su rostro, teniendo sus dedos dentro de la garganta de este hombre. Digo, Ébata, sea abierto. Y en el momento que expresó el Señor con autoridad, dijo, Ébata, sea abierto. De una vez y le abrieron los oídos a este hombre y volvió a oír. Y si nunca había oído, por primera vez oyó. Gloria a Dios. Y de pronto expresó algo que toda la gente oyó, y ya no expresó de una manera tartamuda, sino expresó con una voz muy hermosa, ¿sí? Y dijo las palabras correctamente, porque el Señor le abrió los oídos y le abrió también la garganta. Todo lo que hacía que se atascaba para que él no hable bien, quedó totalmente restaurado. Entonces esta expresión del Señor, sea abierto, es importantísima en la Biblia. Pero también para expresarla debe haber compasión. Debe haber amor. Y debe haber una disposición de saber que el Dios Todopoderoso está aquí con nosotros. Saber que Él nos oye. Sí, amén. Y por eso podemos decir a alguien en este momento que tiene el entendimiento cerrado. Puede ser que haya caminado unos 2 años en la iglesia del Señor, pero su entendimiento está cerrado. En esta hora digo, Épata, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que su entendimiento se abra. Tal vez tiene tapados sus oídos para oír la palabra de Dios. Es como si entrara la palabra de Dios por aquí y saliera por el otro, ¿eh? No se le queda nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada, ¿eh? Y por eso le dice mi hermano, ¿por qué no dice un versículo y no sabe Dios, ¿eh? Porque todo se le va, ¿eh? Lo oye acá, de pronto no sabe leer y escribir, pero acá los predicadores se repiten versículos sobre versículos cuando en el momento se presenta la palabra de Dios, pero no se le queda ni uno, ¿eh? Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esos oídos se le abran, oídos espirituales, sea abierto, sea abierto. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea abierto, que se abra. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Sea abierto del nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. También puede haber una arteria cerrada del corazón, hablando físicamente, y alguien tiene un dolor en el pecho, y en este momento, ¡Épata! Sea abierta esa arteria, se abre. Hay un intestino cerrado de alguien, entonces ahora, ¡Épata! Sea abierto el intestino, y todo lo que estaba atascando en ese momento desaparece. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Y tal vez había unas venas que iban a sus ojos, están cerradas y necesita que se abran en este momento para que usted mire bien. Porque a veces usted se echa cosas en sus ojos, gotas, pero lo que está cerrado es interno, ¿no? La falla es interna, hay algo que está tapado, ¿no? Entonces necesita que aquello se abra. Entonces en esta noche decimos en el nombre de Cristo, ¡Épata! ¡Sí abierto! Se ha abierto aquello que impide mirar bien. Todo eso del nombre de Jesús, no es en el nombre mío ni en el nombre suyo, sino en el nombre del Señor Jesucristo, que abre lo que está cerrado. Santo es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Tal vez tiene un movimiento de su brazo, de sus piernas, un tanto lento y como que se le amortigua demasiado y sus movimientos son demasiado torpes, es porque hay venas que están tapadas. Hay arterias que se han tapado, vasos sanguíneos que se han tapado. Entonces el nombre de Cristo, sus vasos sanguíneos, sus venas, sus arterias se han abierto en el nombre de Jesús. Se ha abierto.
Santo es el nombre del Señor Jesús. Entonces hay muchas cosas que se pueden cerrar, pero en el nombre de Cristo se abren. Santo es el nombre del Señor. Algunos dicen, yo oro y parece que el cielo está cerrado para mí. Oro y no tengo respuesta. Pero el cielo no está cerrado, el cielo está abierto. El Señor Jesús lo abrió. Sino que hay algo en nosotros que está atascando para que nosotros tengamos el cielo abierto. O sea, nosotros mismos lo cerramos. Es como usted mismo mira un tubo donde baja agua y usted mismo mete el dedo ahí y tapona con el dedo el tubo de agua, pues no va a salir agua. O sea, el cielo se cierra, pero nosotros mismos lo cerramos. Porque el cielo está abierto. A la iglesia en Filadelfia le digo, mire, hay una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Aunque usted tiene poca fuerza, pero han guardado mi nombre y también habla que también guardaron la palabra de Dios. Entonces hay una puerta abierta. Oía una canción antigua de alguien que testificaba la realidad. Él decía en la canción que había un hombre